Ya con tiempo. Sí, normalmente tratamos de que sean las cosas para que cuanto menos sean 6 meses, o sea, 10 quincenas y el desembolso de los aviones, que ya sabemos que los aviones no hay cómo zafarte, ¿no? Mira, no jala. Ahí voy, Laura. Bueno, bueno, sí, ya está jalando. Muy bien, muy bien, muy bien. Me falta esto, me falta esto, me falta esto. Bueno, no. Ahora en octubre nos vamos a Etiopía. ¿Qué va a estar espectacular? Las, Bueno, todo, porque todo Etiopía es un museo al aire libre, pero se ven principalmente las iglesias excavadas en piedra. Esas son, la libela se llama, son muchísimos. Pero lo padre de viajar, turn on, aquí está. Lo padre de viajar conmigo es que van a donde nadie los quiere llevar. Entonces ya tenemos contratadas unas mulas para que nos lleven a un monasterio que está en la esta, y ya tenemos contratadas unas 4x4 para que nos lleven a ver la Biblia más antigua del mundo y ese tipo de cosas. Y muchas veces las cosas que hacemos cuestan $20, 12 euros, o sea, porque no son cosas de lujo. claro. Son cosas que es que nos piden ahora que estuvimos en el Tíbet, eh, oiga, es que necesito tomar fotos, yo ya no voy a volver al Tíbet, arregle con el señor. Y ya se va el resto. 20 yuanes, 60 pesos, 60 pesos para yo estar sola en la capilla tomando las fotos. Nos fuimos a otra, más sagrada, más importante, más todo, y le dije al guía, ofrezca, ofrezca, y bueno, pues ni modo que si no le llegas, pues dices que no, y ya. No, y no, y no, y no, y no, y no. Y le dije al guía, ofrezca más. Pues a lo mejor no, porque pues esto no, ¿verdad? Pero ofrezca más. Entonces dijo el guía que no, que era una falta de respeto, no sé qué. Y donde él, pues como abad, digamos, vio que ya nos estábamos saliendo, nos dice, 100 yuanes, 300 pesos, 300 pesos por ese privilegio. Entonces muchas veces es nada más saber qué es lo que quieres y pedirlo. No, no es como que, ay, es que qué bárbaro, todo el mundo tuvo que, pues aquí está una amiguita que, claro que hemos andado juntas, hemos andado en Mucho y Jerusalén, muy disfrutable. sí, en Jerusalén, en Chipre, en Roma, sí, hemos estado allá. Pues miren, como no sabemos quién viene y quién no viene, una sola persona ya se reportó que no iba a poder venir, que la veía después, pero bueno, que se vayan las demás personas integrando conforme van llegando. Y también tenemos a nuestra linda Yani. Pues bienvenida a las dos personas que nos ven muy disciplinadamente por grabación. Qué bueno que ya llegó Malú. Vamos a empezar esta sesión. La persona que les voy a platicar ahora, lo que es digamos, la excusa, es Andrea Manteña. Nada más que lo que yo quisiera que nos diéramos un poquito cuenta, que como la verdadera intención de esta clase es entender la función de los mecenas para que pudiera existir lo que nosotros le llamamos renacimiento. Podía haber, todos los genios ya habían nacido, nacieron con su ADN genial, pero si no hubiera habido mecenas, realmente no hubiera podido llegarse a esos niveles de innovación y de difusión si no hubiera habido muchas familias. Hoy la familia relacionada con el pintor del día de hoy es la familia Gonzaga en Mantua, pero pues es de una de las familias menores, totalmente menores, tenemos muchísimas más.
Pero bueno, como tenemos muchos pendientes, muchos que hacer con los secretos de las obras, hablo con esta clase es Manteña y Manteña nos lleva a los Gonzaga, no al revés. Entonces nosotros tenemos que Andrea Manteña va a ser absolutamente siglo XV, 1431-1506. Y sí pude poner obsesión por la belleza debajo de los dos, tanto del artista como de la familia que lo apoyó y lo mantuvo casi 50 años. Fueron tres generaciones donde pues ellos se sentían muy, pero muy, muy privilegiados al poder tener, al poder contar con Andrea Manteña dentro de lo que era su séquito, ¿verdad? Dentro de lo que era su corte. Manteña pintó cuerpos de perfectas proporciones. Te pido el favor de que se apagas. Dije, ahorita me levanto y ya pasó Luciana, pasó Luciana. Bienvenida. Manteña pintó cuerpos de perfectas proporciones y gran expresividad, digno homenaje a la hermosura de las estatuas de la antigüedad. Eso sí es importante que lo mencionemos y que sí estemos como muy claros. Así como Donatello tuvo la sensación de poder crear cuerpos bellísimos gracias a la cercanía que tuvo con las esculturas y las estatuas, ¿verdad? Latinas, que eran copias de muchísimas estatuas que se conocieron en la antigüedad griega. Manteña va a tener otro tipo de acercamiento y otro tipo de talento. Pero lo que hizo, pues, es realmente genial. ¿Por qué otro tipo de talento? Porque nosotros pudiéramos pensar que si lo que estaba buscando era la belleza, pues definitivamente tenía que quitarle la emoción. Porque cada vez que hay una expresión, existe una arruga o el entrecejo o una mueca o lo que quieran, ¿verdad? Los griegos lo sabían muy bien y por eso, por ejemplo, la Venus en el Louvre no tiene una sola pizca de emoción. La belleza de la Venus es la belleza máxima griega porque es humana, a pesar, se ve humana, se siente humana, a pesar de que no pueda sentir qué está pensando, qué es lo que está haciendo, a dónde está viendo, hacia dónde está viendo, no puede saber nada. Con Manteña, claro que va a buscar la hermosura, la hermosura, la hermosura, pero ya este hombre que va a ser clave dentro de lo que es el Renacimiento, porque va a ser muy copiado, la gente, los grandes van a aprender de él y van a seguir su línea y abiertamente, o sea, la gente sabía que Leonardo estaba pintando tal cosa como Manteña, que donde, no sé, los que quieran, que Durero, Albert Durero, en su pequeña travesía por Roma, claro que conoció grabados de Manteña y dijo, esto es. Y se supone que, bueno, así va caminando, ¿no? Camina hacia el norte o camina hacia la península, dependiendo de cada artista. La, en términos de gusto clásico, Manteña se distanció de toda competencia contemporánea. No había una sola persona que, aún sus maestros o la generación anterior, cada quien andaba en lo suyo, pero lo que hizo Manteña nadie lo había hecho. Entonces, Donatello con su David o con, ahorita les voy a mostrar otra escultura de Donatello, él va a hacer grandes, grandes cosas por primera vez, pero por alguna razón específica fueron esculturas y Manteña fueron pinturas. Entonces seguían estando pues sin competir, ¿verdad? Entre ellos. Por eso les digo, se distanció de toda competencia contemporánea. Su influencia en el estilo y las tendencias de su época fue muy marcada en el arte italiano en general. Él va a estar en Padua, él va a estar en Mantua, va a estar en Roma, sí, pero la situación de que son tan norteñas las ciudades donde él se especializó y se hizo famoso, etcétera, son tan norteñas que hagan de cuenta que como si hubiera puesto el agüita y empezó
a mojarse, ¿no? La península itálica, bajaba, drenaba lo que hacía Manteña, porque los centros seguían estando perdón, los grandes semilleros seguían estando en Roma y Florencia. Entonces, lo que se sabía que se hacía increíble, ¿no? En lo que pudiera ser el norte, pues tenía que caminar y caminar y caminar, porque los que pagaban esas cosas, pues estaban en Roma, Florencia. Pues sí, pero él tenía a los Gonzaga. Él no tenía que moverse, no necesitaba un cardenal, no necesitaba un papa para poder seguir haciendo lo que hacía. Eh, Van a ver unos hermanos, los hermanos Bellini, que son posteriores, son más jovenzones, además triunfaron un poquito después, ¿no? De Manteña. Nada más que estos Bellini, primero, antes de ser famosos, primero la gente sabíamos que existían porque eran los cuñados de Manteña. Sí, luego, bueno, ellos eran geniales, ¿verdad? Consiguieron contratos importantes. Yo les voy a platicar aquí, creo que en dos, bueno, tal vez después de Pascua, si tienen tiempo de retomar otro módulo, les voy a platicar de los Bellini, pero específicamente Giovanni, que es el más grande, sí va a seguir el ejemplo de Andrea. En el momento de su cuñado, ¿no? Andrea Manteña. En el momento que Bellini ya sintió que esto ya estaba dominado, pudo desarrollar su propio estilo y con eso ya se hizo inmortal, él y su hermano. Ahorita les comentaba de Albert Dürer, el gran innovador, vamos a llamarle alemán. Les recuerdo que Dürer va a ser el creador del autorretrato. Estamos hablando del siglo XV y todavía el humanismo no había llegado a tal punto que un pintor tuviera derecho de pintarse a sí mismo. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué valor puede tener pintarme a mí mismo? Pues va a ser Dürer el que lo va a decidir. Claro que era un hombre espectacularmente guapo. Él ha de haber dicho, pues sí, les voy a dar oportunidad a que, a que se inmortalice mi belleza, ¿verdad? Pero el hecho es que fue viéndose a sí mismo, tal vez en una ventana, tal vez en un espejo de mala calidad y bueno, él se pintó pues de memoria, ¿no? Con el agua, con lo que quieras. Eh, Albert Dürer en varias de sus obras, principalmente de sus grabados, claro que se va a dar cuenta el tipo de proporción de cuerpos y de escenarios que tenía Manteña. Entonces, Dürer, que por sí mismo es gigantesco, va a ser también una persona que aprendió de Manteña. Y nuestro querido Leonardo da Vinci va a continuar con las decoraciones y escenarios complejos. ¿En qué? Pues les recuerdo que da Vinci era wedding planner. El Da Vinci arreglaba los escenarios de las bodas de los ricos. Sí, entonces varios, no todos obviamente, ¿verdad? Pero varios de esos escenarios eh, copiando o tratando de que fueran tan grandiosos como los que hizo Manteña en una pintura, pues le aseguraban el siguiente contrato, ¿no? En la siguiente posibilidad. Entonces, Manteña está en muchos de los nombres grandes, en las obras de muchos de los hombres grandes y también, pues, los tiempos, ¿no? Porque ya con Leonardo, pues ya vas caminando hacia el siglo XVI, o sea, ya vas caminando, ya no nada más es, bueno, pues es que era su vecino, bueno, pues es que estaba en la otra ciudad, no, estamos hablando de décadas hacia enfrente. El arte o su técnica se admiró durante casi 3 siglos. Les recuerdo que cuando ya pasa el 500, el siglo XVI, sigue el manierismo. Y normalmente te enseñan que el manierismo es pintar como Rafael. Eso te enseña como Rafael, como Miguel Ángel. Eso te enseñan en las enciclopedias o cuando tomas una clase. El manierismo era pintar a la manera del que se dejara. Si nunca tú estuviste en Roma, pues no vas a pintar a la manera de Rafael. Sí, o sea, vas a pintar a la manera del que pudiera estar cerca. Y Manteña en el siglo XVII todavía
todavía había la posibilidad de admirar sus obras de manera pública. ¿Sí? No era que estuvieran en colecciones privadas y que la gente, pues, olvidara, ¿no? Ese nombre. Entonces, por eso se considera que por 3 siglos todavía Manteña tenía su nombre. Se conocía su nombre, se admiraba y se estudiaba y lo que quieran. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué digo 3 siglos? Porque les recuerdo que va a haber revoluciones, el humanismo ya no va a tener sentido, lo que va a tener sentido va a ser la Revolución Francesa, etcétera. Y las grandes difusiones que van a ser, pues, el resultado, ¿no? De estos intentos fallidos de organización después de la Revolución Francesa, eran tan novatos, eran tan amateurs los que nos dieron a nosotros la nueva manera de estudiar historia, que nada más llegaron hasta ellos, nada más llegaron hasta la apertura del siglo XVI. ¿Por qué? Porque los que hicieron este trabajo del famoso siglo de las luces eran personas que estaban trabajando por la revolución, no eran investigadores, no eran académicos que tuvieran las bibliotecas a su disposición, etcétera. Eran personas, no sé, como Diderot. Pues sí, el gran publicador, sí, pero ¿qué era? O sea, ¿qué era el que hizo la enciclopedia? ¿Qué era? ¿Qué estudió? ¿Quiénes eran sus contactos? Eran personas mucho más eh, alineadas con las reformas sociales que con una investigación real de historia del arte o de crítica del arte. Entonces, pues se les acabaron los nombres de las personas que estaban un poquito más lejos en el tiempo. Se perpetúa la forma de enseñar arte de esa forma. Nosotros tenemos a Porfirio Díaz, que amaba la forma francesa, y va a tener que esperarse los muchachos hasta la reforma del 90, de 1990, para cambiar la forma en que se enseña historia o se enseña historia de arte a nivel colegios particulares. Las escuelas públicas pues siguieron, ¿no? Con lo que había y lo que había pues era lo que ya tenía como 200 años de funcionar. Entonces, cuando yo hablo de que son 3 siglos, no es que lo haya elegido por casualidad. Es todo un movimiento en el occidente, no en el oriente, ¿sí? Todo un movimiento en el cual la Edad Media se volvió oscura, oscura, en la Edad Media, 1000 años, no pasó nada, simple y sencillamente porque los que nos dieron los libros no tenían idea cómo estudiar más allá de lo que pudiera ser el Renacimiento, ¿sí? Por eso yo me la paso enseñando, dando cursos de la Edad Media. Manteña, se considera que el principal legado de Manteña es la introducción del ilusionismo espacial, tanto en los frescos como en las pinturas. Manteña mejoró el método para dibujar las figuras en escorzo. Luciana se la sabe muy bien. El escorzo es cuando existe un plano principal y algo se está acercando, alejando de ese plano principal y acercando al espectador, al observador. Nada más que Manteña lo que perfeccionó, no es que él lo inventara, pero mejoró, es el escorzo, pero visto desde abajo. Y eso, pues, de seguro era una necesidad que todo el mundo soñaba con solucionarla, pero no había llegado un genio que lo hubiera podido solucionar. Uno de sus discípulos, sabemos su historia, sabemos todo, Correggio. Este Correggio nos va a regalar mucha obra, pero también, qué bárbaro, la obra maestra de la cúpula de la Catedral de Parma. Si nosotros vemos esta cúpula de las pinturas de esta cúpula de Correggio, podemos notar esta posibilidad de los escorzos. Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver cómo esta figura realmente sí tiene muslos sentados, ¿no? O sea, si ven esta figura, nosotros podemos sentir como que el respaldo está en una parte, luego hay un asiento y luego caen las piernas. ¿Sí se fijan? Ese tipo de cosas es dificilísimo de hacer, porque además de que tienes que tener un control muy grande de cuál es la distancia
entre el ojo del observador y la obra, ¿verdad? Tienes que tener muy claro tu aritmética, ¿no? En cuanto a proporciones, es cóncavo, la superficie es cóncava. Entonces tú tienes que ver cómo pintas sobre una superficie cóncava una silla que tiene que estar recta, ¿verdad? Entonces es muy complejo, siempre ha sido muy complejo, pero gracias a estas personas pues se ha podido hacer cosas importantes o interesantes. Sí quisiera que notaran pues pues esta magia, ¿verdad? Vean esta línea donde las personas realmente están pintadas para que parezcas que se están moviendo por fuera de la cúpula, ¿no? Esos son los escorzos que pudieron lograr ya con con el objetivo de que fueran para cúpulas, que fueran vistas desde abajo y pues viendo hacia arriba y además muy lejos. ¿Este es Correggio? Sí, sí es Correggio, pero Correggio fue discípulo real de Mantegna. ¿Discípulo extraordinario? Sí, sí fue extraordinario, ¿verdad? Mantegna no tuvo una familia como pudiera haber sido, pues no sé, de otros de los pintores, ¿verdad? Que pudiera haberlo apoyado. Cuando no tienes un papá que pueda pagar, que te pueda inscribir en un taller y además pagar anualmente para que el maestro de ese taller te siga pues dando estudios, casa y comida, pues tú tienes que ver cómo le haces. Se cree que a los 10 años Mantegna, pues simple y sencillamente se fue a Padua y de alguna manera pudo entrar con este Francesco Squarcione. Este Squarcione fue muy famoso en su tiempo, muy famoso en su tiempo, porque hizo muchos trabajos con su taller, pero hasta que llegó Mantegna, esos trabajos fueron preciosos. ¿Qué fue lo que hizo su maestro? No decirle a nadie que tenía un alumno prodigio. A nadie. Entonces cerraba puertas, el prodigio, ¿verdad? De 12 años, de 13 años, 14 años, hacía lo que le decía el maestro que hiciera. Y el maestro, viendo el nivel de lo que había hecho el prodigio, modificaba la obra de él como maestro. Al día siguiente o a los 3 días o a la semana o lo que quisieras, ya se abrían puertas y bueno, ya la gente podía ver cómo iba adelantado el espacio, lo que quieras. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque Mantegna lo dijo cuando se fue sin terminar de pagar la deuda con el maestro. Él consideraba que lo había hecho ganar dinero, por lo tanto no tenía deuda por estudios. Eso lo sabemos porque dijo Mantegna. Entonces ustedes me pueden decir, ay, ¿y por qué le vamos a creer a Mantegna? Pues él es el que está diciendo que él era el prodigio. No, todos esos trabajos están pero muy claros que son del taller de este señor Squarcione. Sabemos la historia de él, sabemos que el taller enemigo de él era Bellini, sabemos muchas cosas porque ya es siglo XV. No es Edad Media en la que se pierde, ¿no? La información. Y las obras, claro que puedes notar la nube que no pintó Mantegna y la nube que sí pintó Mantegna, ¿verdad? O sea, sí hay una diferencia importante en la calidad de ejecución en un solo fresco. Entonces, bueno, esta versión de Mantegna se acepta y por eso se las cuento. Eh, Casualidades o circunstancias que pueden ser aprovechadas o desaprovechadas, pero la circunstancia ahí está. Esquarcione era en Padua, que sí era una ciudad importante, pero era una ciudad pequeña. Era un entusiasta de la antigua Roma. El peso que tenía, bueno, no peso, ¿verdad? Pero florín que tenía, se lo cantaba lo que quiera a su broker, a su anticuario, y el anticuario le llevaba cosas que pudieran haber salido
de los espacios de Roma, que siempre se estaban construyendo y siempre estaban saliendo cosas. Muchas veces iban a los museos específicos del dueño de la construcción o del Vaticano, bueno, no del Vaticano, del papado, pero ya sabrán, o sea, cada, ¿cómo se llama? Empleado que estaba dando una palada, pues por supuesto que hasta en la boca, sí, porque todo eso se vendía. Squarcione estaba muy orgulloso de su colección, entonces no la tenía guardada como un tesoro de que nadie me lo vaya a robar, no, la tenía expuesta en su taller. Entonces las personas que iban a conocer o a contratar o lo que quieras, claro que salían hablando de la maravillosa colección de objetos. Esa colección de objetos era parte del programa de entrenamiento de sus alumnos. Entonces, los muchachos que estaban en otros talleres y que tenían que volver a pintar la única escultura que estaba en la plaza de Padua, pues ahí se limitaba su entrenamiento. En cambio, las personas que estaban en este taller, dibujar, 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 tocar, hacer molde, lo que quieras, de piezas que estaban catalogadas como antigüedad. Que a lo mejor le vendieron cosas que eran falsas, pues claro, por supuesto que sí, pero eran falsas por el origen, no eran falsas por la forma o el estilo, o lo que quieras. A lo mejor era copia de algo que algún vivo vio posible de copiar en Roma, en Florencia, no, Milán, no, ¿qué les puedo decir? En Sicilia, la tienen ahí, pues yo soy medio escultor, lo copio y lo vendo como antigüedad. Para nuestro objetivo da lo mismo, ¿verdad? Porque lo que necesitaban estos estudiantes, pues era tener contacto directo con un tipo de estética o de proporción. Escorción, al descubrir el gran talento de Mantegna, lo adoptó como hijo. Y Mantegna, cuando le dijo adiós, nunca usó el apellido de Escorción. Nunca, nunca. Adoptado sí estaba, pero Mantegna supo claramente por qué era la adopción, porque en la firma el apellido, el inmortal, ¿verdad? Iba a ser el del maestro, no el de la familia de este hombre. Bueno, desafortunadamente también se apropió de sus éxitos e innovaciones en las obras encargadas al taller. La mayoría de las veces el tema pues más generalizado, claro que es el Renacimiento florentino, pero está perfectamente estudiado el Renacimiento paduano. El Renacimiento paduano lo vamos a tener en el siglo XIV y en el XV. Ya en el XVI, el Renacimiento pues va a ser florentino y romano, por supuesto, ¿verdad? Pero el paduano, siglo XIV y siglo XV. Eso es muy interesante porque quiere decir que cuando Mantegna estaba aprendiendo o tratando de desarrollar su genialidad, Padua ya tenía cuando menos un siglo de tener genios. Y eso es muy bueno, porque la gente adquiere gustos a esos niveles. Él no va a llegar a tratar de romper los gustos. Él no va a tener que llegar a esconderse y no decir quién pintó porque alguien los va a regañar o alguien le va a decir que no es lo correcto. Él llegó a una ciudad que estaba dentro de un renacimiento y además, pues orgullosísimos, ¿verdad? Porque este renacimiento paduano contribuyó poderosamente a la revitalización de todo el norte de Italia. Entonces ustedes pueden, pues siempre tenemos a Venecia en el mapa, claro, pero hay que recordar que Padua también está en la corva de la piernita y de la bota, ¿sí? A pesar de la dominación veneciana en el siglo XV, Padua continuó con su vida cultural gracias al prestigio y actividad de su universidad. ¿Por qué le estoy poniendo esto de historia? Porque si no sabemos que Venecia la dominó, no vamos a poder entender por qué la más importante escultura en Padua es de un veneciano. Entonces, por eso les tuve que decir
pues que hubo una dominación de Padua por parte de Venecia. La universidad, fundada desde el siglo XIII, atrajo a estudiantes y profesores de toda Europa, convirtiéndose en uno de los más importantes centros del aristotelismo. Aristotelismo. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Se consideraba que Padua era un imán para numerosos intelectuales. Entonces, si Mantegna era un genio para la ilusión espacial, la gente no llegaba diciendo si estaba bonito o feo. Empezaba a decir, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cuál geometría? ¿Cuál línea? ¿Es Platón? ¿Es Aristóteles? No, es esta técnica, son minerales. No, es óleo, no es temple. ¿Por qué? Porque las personas ya no van a estar con que si me gusta o no me gusta. Los intelectuales van a estar diciendo, ¿y por qué nadie lo había hecho? ¿Qué supo esta persona que lo pudo hacer? Por eso, pues también en la actualidad, los artistas tienen que irse a las ciudades grandes para poder tener contacto con las personas, pues que de alguna manera le dan oportunidad, ¿no? A las cosas nuevas. Padua mantuvo su papel de guía en campo artístico cuando menos por 2 siglos más, gracias al legado de grandes maestros. Yo solamente les puse a Donatello y a Mantegna porque pues acabamos de ver Donatello y el día de hoy estamos viendo Mantegna, pero son más y los otros también son conocidos, pero vamos a limitarnos, ¿no? Con Donatello y con Mantegna. Eh, Padua, tan pequeñito que está, y tiene dos patrimonios de la humanidad por la UNESCO. Un jardín botánico que es posterior a lo que yo les estoy platicando, por eso no, ni fotos ni nada traje. Pero ese jardín botánico es por parte de la universidad. Entonces la universidad siguió innovando a tal grado que su jardín botánico ahorita está vigente y ya va para los 500 años de antigüedad. Pero el otro patrimonio de la humanidad en esta ciudad que es Padua son los ciclos de frescos del siglo XIV. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier estudiante de pintura lo único que tenía que hacer era meterse a una de esas iglesias y tener una clase completa de pintura, ¿sí? Porque esos frescos que ahora entendemos que son tan especiales, que son patrimonio de la humanidad, esos frescos estaban libres de aduanas, de boletos, de nada. Tú querías aprender pintura, estabas en algún taller, te ibas y ponías horas, podías estar viendo estas cosas. Estaban en la ciudad y eran en edificios públicos. Estos ciclos de frescos del siglo XIV se conservan en 8 complejos de edificios que comparten el mismo estilo y el modelo fue Giotto. Imagínense nada más que tú eres estudiante, que eres además genial y que puedes en cualquier momento, a cualquier hora del día, si está abierta la iglesia, poder estudiar la mano, la expresión, la perspectiva, los colores, la composición, libre de problemas, ¿sí? Tener a Giotto en la Scrovegni y además esta variedad. No es como muchos de nuestros pintores del siglo XX ay, es que llegaron a París y entraron al Louvre. Ok, ay, sí, vieron 20 pinturas en un día, ay, wow, ¿no? Estamos hablando de 8 complejos de frescos que estaban a disposición del que quisiera aprender. Pues de veras son cursos intensivos, ¿no? De gente pues que sabe cómo captar ese tipo de enseñanza. En 1448, a los 17 años, Mantegna, como les decía, pues se independizó del taller, no le pagó nada, no utilizó el apellido del hombre, etcétera. Y 5 años después se casó con Nicolosia Bellini, hija del famoso Jacopo Bellini.
Este Jacopo es el papá de todos ellos, ¿no? De Nicolasia, de Giovanni y de Gentil, el que les comenté que era su cuñado. Eh, yo no quiero ser cizañosa, pero la verdad soy una persona muy mala. No puede ser casualidad que se haya casado con la hija del enemigo de su maestro. En aquellos tiempos se casaban con la que pasara, no, no era así como que el amor y el uno para el otro y lo que quieras. Entonces yo no le creo a Manteña que la única que le gustó de Padua fue la hija del enemigo de su maestro, que fue pues el que le quitó mérito mucho más joven, ¿no? Pero bueno, esa soy yo. Es solamente un poco de cizaña en la clase. Eh, bueno, esto ya se los dije de Giovanni Gentili. En esos momentos, fíjense, estamos hablando de 1453, es la mitad, ¿no? Del siglo XV. En aquellos momentos, Padua era un lugar especialmente propicio para el arte de Manteña. Había dinero, había propósito, había orgullo de ser paduano, y cuando los venecianos llegaron, pues había como intención de que se supiera que Venecia era el nuevo dueño. Entonces, todo eso, si tú no eres una persona que tenga estas convicciones políticas o religiosas importantes, si tú eres artista, pues todos esos puntos son buenos. Alguien te va a contratar, ¿sí? No, no, si tú no eres realmente de la revolución paduana y odias a los venecianos, pues el veneciano te dice que quiere tal obra, pues tú aceptas. Entonces, el momento era un momento muy, pero muy propicio para el arte en general. Pero cuando tú eres un genio, el que otro genio haya hecho algo nunca visto, claro que te dan unas, pues como apretón, ¿verdad? De que tú también lo pudieras hacer. Y aquí les puse, y para muestra basta un botón. ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta en este 53? O sea, el Manteña ya estaba casado, ya estaba protegido por esta familia de reconocido apellido, que existía un taller. Eh, Obviamente él era una persona ya en ese tiempo seguro de su arte. Y en 1453 a las personas que estaban en Padua les regalan el monumento ecuestre al condottiero Gattamelata. Es un apodo. Él es el veneciano, que les digo, si no supiéramos que los están dominando, pues no tendría sentido, ¿verdad? Que un veneciano estuviera en la plaza principal de Padua. Vean la obra. Vean por favor esta escultura. ¿Ya vieron la pata derecha? La pata, ¿en qué está apoyada? ¿Ya vieron que está unida por milímetros de bronce? Esta obra de Donatello es una de las primeras y más importantes estatuas ecuestres de grandes dimensiones fundida desde la antigüedad. 1000 años, muchachos. 1000 años. Y otra vez es Donatello. Y estaba en Padua. Y estaba en el tiempo cuando Manteña ya estaba casado, protegido y adulto. Ya no era adolescente. Es una de las primeras obras escultóricas de la época moderna que están desvinculadas de una integración arquitectónica. Yo no sé si se habían puesto a pensar en este detalle. Las esculturas por milenios existían porque se tenían que poner en un nicho, en una fachada, en un altar, en una capilla, en un palacio, en una fachada de un palacio. No sé si me estoy explicando. La escultura del condottiero, del mercenario, ¿no? De este Gatamelata se hizo desde un principio para estar arriba de un pedestal, que además son 7 metros de pedestal. Imagínense además de hacerla, subirla, ¿verdad?
y se hizo desde un principio para estar en el centro de una plaza. Cada una de los esquemas mentales se rompieron y se rompieron y se rompieron. ¿Quién los rompió? Donatello, sí, pero también tuvo que haber sido el círculo en el que se movía, porque ¿quién pagó esa obra? No es como que, ay, dame todo el dinero y yo dentro de 4 años te entrego y te va a gustar. No, todas las personas involucradas tuvo que crear el taller de fundición más grande de Europa para hacer esto. Él lo tuvo que hacer porque no había manera de poder fundir al nivel que él necesitaba una pieza de 3,40, de 3 metros con 40 centímetros por 3 metros por 90 centímetros. ¿Está hueca? Sí, sí está hueca. Así se hacían las esculturas grandes, pero esta es una escultura gigantesca. No, no es una escultura grande, es gigantesca. Y, ay, qué barbaridad. Esto que hizo aquí, esto que hizo aquí, ven aquí las arrugas, ¿verdad? Del cuello, porque el caballo no está viendo hacia enfrente, está haciendo esto. Sí vemos las arrugas, ¿verdad? Y esto que están viendo acá fue lo único que en sus cálculos tuvo que hacer para que no se desplomara la escultura, para que no se doblaran en sí mismas las patas y para no tener que poner, como les decía, un tronco, un águila o lo que quieras en las esculturas de mármol que les platiqué la vez pasada. Esto que están viendo aquí, aunque no sepamos nada de escultura, simple y sencillamente es extraordinario. Si ya le sabemos tantito algo de escultura, pues por supuesto que es más. ¿Por qué? Porque para poder hacer esta obra se tuvieron que hacer las piezas por separado. Y esas piezas por separado se tuvieron que fundir para poder pegarlas. Y se tuvieron que hacer de tal manera que no hubiera una sola huella de lo que es imagínate nada más, desharías la belleza de la pieza para poder hacerla, bueno, de ese tamaño, pues son mucho más complicaciones, pero para poder hacerla hueca y que pudiera lograrse el diseño, se tenía que hacer una un molde de arcilla de alto nivel, y que ellos pues claro que lo sabían hacer. Sobre ese molde se hacía la cera. ¿Se acuerdan que les platiqué de la cera perdida? Se hacía el molde perfecto, de cera. Sobre esa cera se hacía el molde que era el pues que se iba a tronar cuando ya pusieras el bronce. Y eso es lo que se mandaba al taller para que el bronce solamente quedara entre el molde exterior y el corazón de arcilla que formaba, ¿no? Lo que era la pieza. Si lo hacías muy grueso, pesa mucho la pieza. Si la haces muy delgada, no va a poder sostener pues la integración, ¿no? De la pieza. Es increíble, pero de veras increíble. Pero además, wow, humanismo, ideología, manera de pensar. Los artistas tienen una manera de pensar y esa manera de pensar es la que dicta la forma en que acomodan las cosas, si es escultura, si es pintura, si es arquitectura. No es que busquen la belleza y por eso la acomodan así. Hay muchas maneras de llegar a la belleza. Quiero por favor que noten cómo esta obra, el conquistador, ya trae la espada envainada y lo que trae en la mano
es el bastón de mando. Fíjense por favor en esto. Este conquistador no viene a prisa. ¿Se fijan cómo él está tranquilo? ¿Se fijan cómo no está en la posición de que está atacando o huyendo, lo que quieras? Viene tranquilo, igual que el caballo, ¿sí? A él alguien ya le otorgó, no sabemos si por la buena o por la mala, pero ya le otorgó el bastón de mando. Y gracias a ese bastón de mando y a la civilidad, él es el nuevo gobernante. No necesita la espada porque ya tiene el bastón de mando. Ese tipo de situaciones son ideológicas, no son estéticas. ¿Ustedes creen que en otro siglo, en otro momento, en vez del bastón, no hubiera podido poner una espada? Y acá en el estuche, pues nada más el estuche, ¿no? Sin la espada. ¿Se fijan cómo no cambia en nada la dificultad de la escultura? Que fuera un bastón o una espada. Pero dentro del siglo, lo que se estaba buscando eran los gobernantes ideales, ¿no? Los gobernantes que más adelante, pues nos va a platicar este Maquiavelo. Más adelante, más adelante. Manteña tenía 23 años cuando se estrenó esta obra, cuando la gente viajaba específicamente, y ahí les va, al taller de fundición. La maravilla no era ver la obra, esa la podías ver de ida y de cuando pasabas por ahí. La maravilla por el siglo en el que se estaba viviendo era saber cómo habían logrado hacer esta obra. Entonces la gente iba al taller y luego, pues cuando comía y se echaba su vinito tinto, ¿verdad? Claro que admiraba la obra. Esta situación, esta pequeñito, esta esfera, esta pelota con la herradura fue cantada por poetas, contada por cartas de viajeros hasta del siglo XVIII. No poder entender cómo se había logrado y bueno, pues sabiendo, ¿verdad?, la fecha en que se había logrado. Entonces, el señor Manteña, estando en una Padua veneciana, con dinero, con el genio, ya estando en una familia de pintores, lo que quieras, en 1400 empezó a pintar, empezó a ganar dinero, nunca dejó de ganar dinero este señor Manteña. Y en 1459, o sea, 6 años de reconocimiento y todo, desde el 57 ya era famoso fuera de Padua, ¿sí? En 1459 va a realizar su primer San Sebastián. Él va a pintar varios San Sebastianes a través de su carrera. ¿Por qué les gustaban los San Sebastianes? Porque él era el patrono en contra de las epidemias, de la peste, y va a tocar pues, epidemias en diferentes décadas. Esta obra, esta la de acá, es la del 59, esta está en Viena. Les puse una más, no les puse las otras porque, bueno, nunca terminaría, ¿no? Nada más para que se den cuenta que Manteña nunca dejó de evolucionar. De veras Manteña podía haber dejado de evolucionar, empezar a pintar tomando, tomando té, ¿no? Haciendo lo que él sabía hacer y se lo iban a pagar. Pero él en su furor siempre estaba aprendiendo, inventando y haciendo más cosas. Eh, si noten, ustedes ya se lo saben, es esta situación que se las platiqué en la clase pasada, donde sí está sufriendo, pero de manera callada. ¿Se acuerdan que les dije que cómo era que no se le notara sufrimiento? Pues entonces no había martirio. ¿Se acuerdan que les platiqué? Bueno, sigue caminando. El que lo hace por primera vez marca escuela. Entonces nosotros podemos ver que Manteña, aquí tenemos a los Sebastianes, ¿verdad? Pues viendo, ¿no? Viendo al cielo, pues ofreciendo ¿cómo se llama? Su dolor. Aquí está muy, pero muy, muy, muy tranquilito la cantidad de flechas. Una de ellas es simple y sencillamente
terrible, ¿verdad? O sea, espantosa, porque entra por debajo de Quijada y sale por la frente. Aquí podemos ver muchísimo más, ¿no? Muchísimo más como dolor, pero seguimos sin ver sangre, ¿no? Imagínate cómo iba a estar un cuerpo con esa cantidad de flechas, ¿no? Seguimos sin ver sangre y estamos a mediados del siglo XV. Este 59 va a ser algo muy, muy importante, 1459. Aquí podemos saber que su fama despega, despega. ¿Por qué? Porque lo van y lo buscan de Mantua. Ya no es Padua, ya es otra ciudad y esa ciudad pues estaba en un auge. Fíjense. Bueno, esto ya se los platiqué. Probablemente fue un encargo de las autoridades para celebrar el fin de la peste. Y claro que tenemos las fechas. Si hubo peste en Padua entre el 56 y el 57 y esta obra la terminó el 59, pues no es tan difícil aceptar la teoría, ¿verdad? La teoría, pues que fue una manera de agradecer que se terminara. Eh, Manteña ya va a empezar a hacer cosas medio chistositas, medio raritas. ¿Ya vieron aquí la nube? Entonces, alguien como fantasma. Sí. Fíjese, aquí bien difícil, ¿no? El poder identificar que la nube está con algo raro, pero aquí pues sí ya es muy sencillo. No se sabe muy claramente qué era lo que estaba queriendo mostrar o qué era lo que estaba sucediendo en eh, eh, historiadores o estudiosos quieren a fuerza interpretar qué es el tiempo pasando, pero yo no lo acepto, yo no lo acepto. Normalmente al tiempo representa como un viejo con alas, tal vez, pero no a caballo. Pero si ustedes estudian a Manteña a mayor profundidad, van a poder encontrar que varios estudiosos consideran que pues es el tiempo pasando. ¿Por qué lo quieren relacionar con el tiempo? Por el deterioro, ¿sí? Por el deterioro de los edificios, ¿sí? Esto no es que estuviera en un lugar pues que se estaba usando. Llevaron a Sebastián a poner en ese espacio que ya era ruina. ¿Sí, sí me explicó? Entonces quieren algunos estudiosos relacionar el paso del tiempo, ¿verdad? Con este tipo de destrucción. Aquí tenemos mármol hermoso, aquí tenemos ladrillo, aquí tenemos un mármol simple y sencillamente, pues el normal, ¿no? El blanco. Ahora, muchas veces, pues los que no hablamos griego, ustedes como si hablan griego no tienen este problema, pero yo sí lo tengo. Cuando nosotros vemos inscripciones en griego, pues es como dificilón. Yo me sé las letras en griego, entonces yo sí pude ver que aquí decía Andreu. ¿Se fijan? A-N, el triángulo es delta, entonces es la D. Aquí pueden ver ustedes Andreo. Y me pude imaginar que esta pues era la firma, pero son demasiados, ¿no? Demasiadas letras. Entonces, claro, te vas a algún libro y investigas qué es lo que está diciendo. Y el bárbaro de Manteña utilizó todo este pedazo de esta obra. Fíjense que es mucho, es mucho. Aunque sea discreta su firma, utilizó todo este pedazo para decir, esta obra la realizó Andrea. Sí, en griego, y las letras muy bonitas y el mármol y lo que quieras, ¿verdad? Pero es mucho espacio. Entonces, con Manteña, pues tenemos esta maravillosa convicción de que el apellido, el nombre del creador, ya era importante. Ya no era el taller ni la ciudad, sino el nombre. ¿Y a qué nivel Manteña creía que valía la pena? Pues imagínense, por favor, todo este espacio, aquí lo tienen, todo este espacio, le puso las letras.
¿Qué tanta gente lo sabía leer en aquel tiempo? La mayoría, porque son palabras que se utilizan en latín para poder decir, ¿no? O sea, ¿quién lo hizo? Esta obra la hizo tal cosa. Entonces, no era el gran misterio. Yo no sé griego, entonces pues tuve que pedir ayuda. Este San Sebastián en el 59 va a ser muy querido, muy, 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 muy bien recibido. Y fíjense que en este año un marqués de apellido Gonzaga, si ustedes pueden ver ahí, es tercero, quiere decir que él ya había heredado riqueza y apellido y prestigio y lo que quieran. Él no es el fundador. A veces lo van a leer como Ludovico. Sí, Ludovico es Luis. Yo le puse Luis, pues nada más por el español, ¿verdad? Luis III Gonzaga convence al pintor con solo 28 años el muchacho para que se traslade a Mantua. A partir de este momento trabajará toda su vida para 3 generaciones de la familia Gonzaga, terminando su vida, y esto quiero por favor que me escuchen, ya pasado de moda. El genio fue genial cuando innovó, fue genial cuando hizo la Cámara de los Esposos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero era tal cantidad de genios los que estaban surgiendo y tal cantidad de mecenas que hacían estrellas de rock, ¿no? A esos genios que Manteña ya había perdido el brillo cuando se hizo viejón. Viejón 60. O sea, no, ¿verdad? Por favor, por favor, por favor, ¿sí? Pero imagínense esto de ya no lo contrataban, ya no le pedían trabajos espectaculares, porque ya no era el influencer, ya no era el que debía de estar mostrando tu poderío, el más rico. No vas a tener pinturas de Manteña, pues vas a tener pinturas, y ahora sí van a venir pues los venecianos, ¿no? Salud, los que ustedes van a, digo, que conocen muy bien. Se cree que gracias a la viudez de Isabel de que va a ser, pertenece a la familia de los de Ferrara, que eran igual de ricos que los Gonzaga, se cree que al ser una mujer la que manejaba la casa, porque era la marquesa viuda, ¿verdad?, de Gonzaga, se cree que lo siguió protegiendo por ser mujer, sí, por una idea como más de agradecimiento. Pero también se cree que si no hubiera sido la viuda, pues muy probablemente el señor Manteña se hubiera tenido que regresar a Padua y pues a ver cómo le hacía. La historia nos cuenta que él tuvo tantas facilidades, ¿verdad? Que él tenía una casa de campo y bueno, sus hijos y lo que quieras. Y esa casa de campo va a ser donde Manteña va a vivir. Eh, Dicho de esta manera, pues pudiera ser algo lindo de decir, bueno, si ustedes piensan en Mozart, terminó en una fosa común. Él estuvo tranquilito. Pues sí, ¿quién quería ser tranquilito? Él fue la estrella del momento. Él todavía podía pintar. Y el dinero que le pasaba la familia Gonzaga era en agradecimiento y él en su casa de campo. Pues no, no, no es tan lindo. No, no es de que, bueno, no murió en la pobreza. Ah, no, y tampoco murió en la mugre. Ay, sí, que bueno, no, o sea, síganle. No, pues las personas, si tú eres pintor, pues tú quieres seguir pintando. Pero no pudo suceder porque pasó de moda. Lo más importante de él, lo más importante de él, van a ser unos murales. Ay, que afortunadamente ya se consiguió el dinero y están totalmente restaurados. Y unas obras monumentales que se llaman Los Triunfos del César, no están completas y la colección más importante va a estar en uno de los palacios allá bueno, en Inglaterra, pero bueno, es el reino
el Reino Unido. Entonces, nada más para recordar, ¿verdad? Pues acá tenemos Venecia, aquí tenemos Padua y aquí tenemos Mantua. Seguimos hablando totalmente del norte, sí, totalmente del norte. Estas personas tenían mucho más relación con el imperio, con el Sacro Imperio Romano acá arriba, que con el papado. En el siglo que estamos hablando, en los tiempos de Manteña y de la familia Gonzaga, de qué tamaño eran los estados papales, o sea, de qué tamaño eran las propiedades del papa que estaba en Roma, desde aquí hasta acá. Dos terceras partes de la península itálica era propiedad con impuestos, con gente, con ejército, etcétera, de el papa, de cada papa, ¿no? Que va a ir caminando. Por lo tanto, muchas de las veces, estas personas que aquí les puse la casa de los Gonzaga, y pues donde, ya donde ella pues se queda como marquesa, ¿verdad? Mientras su hijo va a ser el siguiente marqués. Muchas de las casas que les voy a platicar a través de las clases van a aceptar ser concesionarios, van a aceptar que son dueños de lo que son dueños porque el Papa les da permiso. Fíjese. Entonces, por debajo del agua, o sea, por debajo de la superficie, todos ellos eran enemigos comerciales del Papa. Sí. Comercio, impuestos, estas alianzas, etcétera. Todos los mecenas van a ser realmente enemigos comerciales del Papa en funciones. ¿Ok? Entonces, pues los artistas muchas veces van a tener que decidir si con Dios o con el diablo. Si me voy a Roma, ya no es seguro que me vayan a contratar, pues, alguna de las casas, ¿no? Y al revés, también decidir. Si me quedo en alguna de las casas, pues tal vez pierda la oportunidad para siempre, ¿verdad? De irme a las ligas mayores como pudiera ser un contrato en Roma. Manteña va a estar yendo y viniendo, va a hacer cosas importantes, pero definitivamente, pues él va a ser de los Gonzaga. Definitivamente va a ser de los Gonzaga. Ahorita que estábamos platicando de la peste, simple y sencillamente, Luis o Ludovico III, el que lo llevó y el que, pues, gracias a él, ¿verdad? Tenemos las maravillas de Manteña, él mismo murió contagiado en una de las pestes en Malta, en Mantua. Entonces sí podemos como imaginar por qué fue tan importante ese San Sebastián para el desarrollo, ¿no? de la carrera de este hombre. Son las 12:05 y ya voy a empezar con las obras específicas de Manteña. ¿Alguien quisiera pasar al baño? ¿O le seguimos o cómo vamos? Le seguimos. Muy bien. Vámonos, vámonos. ¿Mandé? Es que no vine en la clase pasada, pero no sé si lo mencionaste. ¿Por qué no se usa poner sangre? Sí, sí. Porque todavía tienen en la cabeza que la sangre va en contra de la belleza. Igual que no hay viejos, la vejez va en contra de la belleza. Igual que no hay chimuelos. Imagínense la cantidad de chimuelos que había en el siglo XV. Y no va a haber chimuelos en las pinturas. Eh, Esa idea es antinaturalística y todavía faltan pues unos 100, 150 años para que las personas entiendan que la pintura puede ser bella a pesar de que exista enfermedad, muerte, amoratamiento, por ejemplo, así moretones o etcétera. Falta todavía rato. En nuestra posmodernidad, existen muchísimas estéticas, ¿verdad? Pero existen dos estéticas que están muy cuestionadas éticamente en la actualidad. Una de las estéticas es la
belleza del desastre y otra es la belleza de la muerte. ¿Sí? Son dos estéticas que éticamente pues se trata en clases. En clases yo con los muchachos, digo, hace mucho que no doy clases, pero cuando daba clases eran muchachos de carrera, de quinto, sexto, séptimo semestre, y pues parte de la clase no era nada más mostrarle la obra, sino cuestionarles que si estaban de acuerdo con eso. Y la verdad sí duele el que la mayoría de los muchachos estaba de acuerdo con eso. Por ejemplo, la fotografía del niño biafrano, donde un sopilote, ¿cómo se llaman los sopilotes? Un buitre está esperando que muera. Es una fotografía famosísima y pues se les presenta a los muchachos y a los muchachos le dicen, a ver, esta es premiada, es multipremiada, es estudio y lo que sea. ¿Debió de haber perdido tiempo el fotógrafo en tomar esa foto o debió de haber salvado al niño? Y la mayoría de los muchachos me decían, pues el fotógrafo es fotógrafo, no es parte de la Cruz Roja, ¿sí? Les ponía un video donde, pero esa actuación, ¿no? Donde está una persona arreglándose y está nerviosísima, pero usted está arreglando y se sube al taxi, se nota que está nerviosa y así se baja. Y el videíto dura, creo que 90 segundos, es porque va a recibir un premio en el momento donde una chica, se supone en aquel tiempo, pues era Bosnia, ¿no? Donde una, sí, la ve. Entonces la foto, pues es directa la mirada. Pues sí, pero el siguiente segundo es donde recibe el disparo de las hombres que ella también estaba viendo porque pues tenía la cámara, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas de la estética del desastre, que es una, y la estética de la muerte, en nuestra actualidad es todo un tema ético. En los tiempos que les estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, la muerte y el desastre estaban relacionados con salvación del alma o estaban relacionados con heroísmo, porque el desastre pues pudiera ser un naufragio, no quiere decir que alguien lo causó, ¿no? El desastre pudiera ser cuando se acaba la batalla y están todos los cadáveres, bueno, pues es una guerra. En otros tiempos la guerra implicaba honor, defensa, no sé, o sea, entonces, aunque se haya permitido en otros siglos el mostrar el tipo de cosas que actualmente, una vez más, la ideología del artista habla no solamente de la persona como artista, sino de la sociedad. Y en este momento sí se cuestiona mucho eh, si se debería demostrar ese tipo de cosas en vez de ayudar, ¿no? A la gente. Pero bueno, son siglos y tal vez más adelante otra vez va a definirse que lo único que queremos, Luciana, es a los laboratorios Ghibli y que tampoco tienen sangre. Ya ves que hasta el sudor en los japoneses está por afuera del cuerpo. El sudor no puede estar en el cuerpo. Son las estéticas. Entonces, muchachones, vamos a seguirle. ¿Qué sabemos que sucede en 1459 en Mantua? Sabemos sin lugar a dudas que el señor Luis, con su familia, con su dinero, ofreció Mantua al Papa. ¿Cuál Papa? ¿Dónde lo tenemos? Pío II, para un concilio. Parece fácil, pero era carísimo, carísimo, porque nadie de los que llegaba al concilio llegaba a pagar comida. El cardenal con su séquito y su guardia personal, pues ellos iban al concilio. ¿Quién organiza el concilio? El Papa, pues que el Papa vea, pues cómo le hace, ¿no? Entonces, cuando Ludovico le dijo a Pío, aquí con mucho gusto, fue pero de veras, un desembolso muy, pero muy, muy importante. ¿Por qué se convocó ese concilio y qué tan importante fue? Ni fue tan grande ni fue tan importante, pero yo se los tengo que decir, porque gracias a ese favor que le dio el señor Gonzaga al Papa, le dieron un cardenal a la familia Gonzaga.
le dieron el nombramiento de cardenal a uno de los hijos de Luis. Entonces, pues eso le costó el puesto, no pasa nada, así se acostumbraba en aquellos tiempos y se acepta, aunque no está comprobado, se acepta que como jubileo, como celebración, le pidieron a Manteña crear lo más asombroso que pudieran ver los ojos para celebrar el nombramiento de el cardenal. Y esa petición de crear lo más asombroso que pudieran ver los ojos, ay, pues afortunadamente, ¿verdad? Ya estaba comprobado que sí lo podía hacer y ya está ahorita restaurado. ¿Cómo sabían los Gonzaga que podía llegar más arriba Manteña? Pues les voy a enseñar esta obra. Esta obra. Este tránsito de la Virgen fue pintado en el transcurso de los años que se tardó en pintar la habitación, que es el prodigio de Manteña. Esta obra mide 54 centímetros de alto y 42 centímetros de ancho. La podemos ver en su esplendor en el Prado, pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Estuvo como 220 años, algo así, en el palacio de los Gonzaga. Y la gente pedía, ¿sí? Como tú como invitado, le pedías a tu anfitrión que te permitiera ver el tránsito de Manteña. Era famosísimo. Quisiera, por favor, que notaran el trabajo de todo lo que hemos visto de los secretos. Vean, por favor, cómo ya tenemos perspectiva, vean cómo tenemos lo que son los escenarios, vean cómo está lo que es el medio círculo. Todo, absolutamente todo está ahí puesto. Nada más que la forma en que Manteña organizó los colores era tan, pero tan nueva que se consideraba bellísima, pero bellísima. Estos contrastes de naranja con verde, el amarillo de este lado, el tener un poquito de ocres, pero con azul de Prusia, eran colores que no se contrastaban de esa manera. La composición era totalmente diferente. Eh, si vemos la ciudad, vea por favor, la ciudad que es el escenario, no, nada más es esta ventana. Si la vemos, pues claro que la gente amaba, pero totalmente amaba la técnica y la perfección de Manteña. Y aquí ya vamos a empezar, mi querida Luciana. A lo mejor la sangre no va a ser tan bonita, pero la suela de la sandalia ya va a ser digna de ser pintada. ¿Por qué? Porque para yo poder mostrar que hay algo de movimiento en ese cuerpo, tiene que haber un paso y ese paso, pues en algún segundo, en algún microsegundo, pues tú le vas a ver la suela. Algo tan sencillo como eso no se hacía, no se hacía, porque vas a perder el tiempo en hacer esa suela que además está curvando, ¿sí? Con el arco del pie y además perfectamente, pero perfectamente está establecido. Fíjense que la suela se dobló. ¿Se fijan? El pie está así y la suela está doblada. Ese tipo de situaciones son el camino que nos va a llevar a que tiene que haber personas de todos tipos, de todas edades, y si hay sangre, pues se tiene que poner la sangre, ¿sí? Son cositas mínimas, pero en este caso, pues es muy, pero muy estudiado el movimiento, ¿no? El movimiento, todos están paraditos, pero este está pues haciendo lo que en otros tiempos se hacían cuando ya fallecía, ¿verdad? Una persona y esta persona apenas se está acercando. Entonces, esto sí lo veían las otras personas, los ajenos, en los tiempos que este estaba encerrado haciendo la cámara de los esposos. Se le llama cámara de los esposos porque hay unos esposos pintados, pero no porque fuera que ellos durmieran ahí. ¿Sí? No es eso. ¿Cómo se le llamó en el tiempo de los Gonzaga?
cámara picta, o sea, el cuarto pintado, o sea, así nada más, cámara picta. Es una habitación ubicada en el primer piso del torreón nordeste del Palacio Ducal de Mantua. Seguimos en Mantua. Es mundialmente célebre por el ciclo de pinturas al fresco que decora sus paredes. Obra de Manteña, y fíjense por favor, de 1465 a 1474. Imagínate que un genio se tiene que tardar 9 años en lograr esa obra, pues tiene que ser algo muy complejo. Y lo que les decía ahorita, ¿verdad? Se acepta que la elección como cardenal del hijo de Ludovico, que se llamaba Francesco Gonzaga, fue el motivo de la decoración de esta sala. Ahora, les voy a mostrar una foto, así, en una esquina, ¿verdad? Y tomas esta foto. De esta habitación. La habitación es una habitación que del tamaño que ustedes tienen en su casa. Son de 8 metros, 8,5 por 8,5. Sí, o sea, no es un salón, ¿ok? Es una habitación. Y por eso se le llamó cámara. O sea, cámara, ¿no? Era una cuarto. Sí tiene su alfombra, tiene su ventana, tiene sus puertas y todo eso implicaba definitivamente un problemón de composición, ¿no? Porque si pues, te dan una habitación y toda tiene plano todo, pues tú ya decides qué hacer, pero le tienes que ver y la chimenea está chueca y la puerta no está y tiene dinteles en algunas partes y en otros no, ¿se fijan? Entonces tuvo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Les voy a poner en su chat esta liga para que la puedan ver en 360, en realidad, ¿no? O sea, para que la puedan ver en algún momento en su casa. La Cámara de los Esposos es una obra maestra del Renacimiento italiano, o sea, no nada más de Mantegna, no nada más de Mantua, es del Renacimiento italiano. Ofrece una visión única de la vida en la corte renacentista y es un testimonio, pues, del talento, ¿verdad?, de Mantegna. Es un lugar de gran importancia histórica y artística y como les dije, no se trata de una cámara nupcial. ¿Por qué nos dice que tiene una visión única de la vida en la corte? Porque realmente hay una escena donde la gente está vestida como se vestían en ese tiempo. Entonces, la cámara picta es como si nos dieran oportunidad de entrar a una máquina del tiempo, ¿verdad? Porque nosotros vamos a entrar y vamos a poder ver lo que Mantegna vio cuando estaba diseñando esta habitación. Las pinturas en la cámara representan diversas escenas relacionadas con Gonzaga. Una de las características más impresionantes de la cámara son las pinturas en el techo, que crean la ilusión de una bóveda arquitectónica. Estas pinturas establecieron un nuevo estándar de perspectiva para las decoraciones de los techos. De la cámara picta en adelante, no hubo un solo artista famoso que volviera a pintar el techito. Ay, ay, qué bueno, vamos a ponerle florecitas. Tuvieron que llegar a este nivel de ilusionismo. Esa es historia de la cámara. Si nosotros nos acostamos en el piso y vemos hacia arriba, esto es lo que vemos. Las personas que lo vieron en el siglo que se abrió decían que hasta sentían la brisa, que sentían la brisa. Fíjense a qué punto llegaba la sensación de realidad, que al pasar por eso, tú pudieras sentir la brisa de ese agujero que no existía, el agujero, ¿verdad? Pero era tan perfecto en la proporción, distancia, ¿verdad? De la persona que estaba ahí vivita y viendo hacia arriba. Esta es la famosísima decoración, cada una de estas está pintada, no está labrada. Y este agujero no existe. Aquí se los pongo. ¿Se fijan cómo es pura pintura? Pero cuando tú estás ahí, así lo ves. Trabajó Grisalla y trabajó Trampantojo.
El trampantojo es la técnica que engaña a tu ojo. Trampantojo, pues en español de España, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la composición y lo que quiso realmente crear Manteña, pues notamos que juntó de todo un poco, ¿no? Botánica, zoología, esta idea de los pavos reales que traían abundancia a las familias, claro que tuvo ahí a su pavo real, y la cosa lindísima que estuvieran los cupiditos, ¿verdad? Los pequeños putis aquí conversando o conviviendo con seres humanos normales que además estaban asombrando para verme a mí, que yo soy la que estoy viendo para arriba. Los que están allá arriba se están asomando para ver los que estamos pasando por la sala. Es todo un juego de pensamientos. No es nada más que quiso decir, no, pues es que hay que hacer mucho más grande el espacio a través de este óculo. No, él jugó con nosotros. Vean, por favor, qué cosa tan maravillosa. Es de veras. Tenemos gente que está, niños que están atorados, niños que están, ¿cómo se llama? Que está listo, ¿no? Para asustar al pavo real. El trabajo del escorzo. ¿Lo vemos? Este escorzo es algo impresionante, nunca visto. ¿Por qué? Ay, no, qué barbaridad. El plano de la obra, el plano es donde inicia el barandal. Ese es el plano de la obra, el primer plano de la obra. Entonces, este bárbaro hizo el escorzo para las personas que estaban afuera del barandal, que claro que no existen, ¿verdad? Las que están afuera del barandal son las únicas que pueden realmente pues estar con el barandal y ver hacia nosotros y poder ver todo este tejido. Nosotros abajo, claro que lo estamos viendo, pero no es que el barandal se acerque a nosotros, se aleja. ¿Por qué se aleja? Porque tiene que caber la pierna de la persona ¿cómo se llama? ¿Dónde está? De las personas que se están asomando. ¿Sí me estoy explicando? No, pues es que Manteña aguas, aguas. ¿Qué nivel tenemos de detalle y de, por favor, o sea, cada pedazo de este barandal fue tallado en mármol en la cabeza de Manteña y lo representó pues con esa situación, con esa preciosura, ¿no? Del tallado. Ustedes pueden notar esto que están aquí, está hecho de tal manera que cuando tú estás abajo, tú puedes sentir que son cubos que están salidos, ¿no? O sea, no es que esté pintado como aquí. Aquí se puede ver la pintura, ¿verdad? Pero cuando estás a la distancia adecuada, pues ustedes pueden notar los cubos, si los vemos, ¿no? Los cubos como si estuvieran tallados en piedra. Ese es el ilusionismo, ese es lo que de alguna manera no se había hecho antes. De lo que les comenté de Leonardo, los festones, estos medallones y las guirnaldas es lo que a Leonardo le gustó de las decoraciones de Manteña. Y él los hacía reales. O sea, porque pues era físico el espacio de la boda. Él los hacía reales, pero los patrones los seguía de Manteña. Y los medallones que creaba Leonardo, pues eran medallones que después hasta se podían subastar o regalar a los invitados, al diplomático, a lo que quieras, pues porque no era todavía Leonardo da Vinci, pero eran cosas que parecía como si estuviera troquelado, ¿no? O sea, la pintura de los medallones de decoración de la boda parecía que fuera una moneda, ¿no? Medalla troquelada. Esto que están viendo ustedes aquí, pues es lo que
le llamó la atención a Leonardo y bueno, ya se hizo de alguna manera grande. Esta escena, los historiadores le llaman el encuentro. ¿Por qué? Porque se supone que en este pedacito se supone que es cuando le están dando la noticia, digamos, ¿no? Al papá, bueno, el hijo y el papá. Es hermoso todo, sí. Quisiera, por favor, que notaran cómo no rompió ningún tipo de proporción, como tenía que salvar este zócalo, esto que está aquí abajo, que era parte de la, de la habitación. Estas se llaman pilastras, estas pilastras también existían. Y por supuesto, pues esta bestialidad, ¿no? O sea, ay Dios mío, mi vida, no habían podido poner un marquito de cedro con su puertita y ahí nos queda, no, le pusieron, vean, tenemos piedra que pudiera ser tal vez granito o algo así y tenemos un súper dintel, todo y ni siquiera está centrado, si lo vemos, ¿verdad? Eso lo tuvo que él solucionar y la forma en que lo solucionó de veras fue magistral. Borró en su mente, borró los obstáculos, creó un paisaje con su horizonte, con su escenario, con los personajes que pudieran haber estado en ese momento y simple y sencillamente lo trasladó. ¿Qué era lo más problemático? Pues lo más problemático es cómo hago que no se rompa, o sea, si nada más dejo aquí cielos, ¿verdad? Y aquí están los seres humanos, ¿cómo hago para que no se rompa la armonía con este armatoste de puerta? No hay problema, utilízalo como si fuera un pedestal. Entonces el armatostote, tote espantoso aquí de la puerta, lo utiliza como si fuera el pedestal de estos pequeños querubines que están mostrando el apellido, el título, ¿verdad? De la familia que pagó esta obra. Entonces, pues es maravilloso. Si nosotros nos vamos a lo que está a la derecha, podemos ver vestimentas, podemos ver cómo al parecer se movían por familias. El estudio de las dinámicas familiares es pues algo muy apreciado, pero es muy difícil porque normalmente nadie habla de los niños. Nadie habla cómo educan a los niños, dónde duermen los niños, quién cuida a los niños. Es raro. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí a los chiquitos, que son los nietos, aquí están los niños, son, bueno, Ludoviquino, que es uno de los hijos, y los dos nietecitos que aquí están. Podemos ver que pintaron a los nietecitos como muy sencillo, muy tranquilo, pues al lado del abuelo. Podemos, gracias a esta obra, podemos de alguna manera adivinar que Ludovico III Gonzaga, cuando se movía, se llevaba a su familia. Si son hombrecitos, sí es verdad, de seguro había niñas, esas niñas no están aquí, no es ningún problema, ¿verdad? Pero la tranquilidad con lo que están esos niños al lado del abuelo habla de ciertas prácticas que gracias a este tipo de pinturas pues podemos imaginar. Por lo visto, fue un momento donde Ludovico no tenía enemigos, porque podía salir de palacio con todo y nietos, ¿sí? Entonces, muchas veces las cosas que están ahí pintadas nos dicen cosas muchísimo más allá. Algo que ha llamado la atención a través de los siglos y todo es que haya elegido Manteña poner cortinajes a todos los espacios. Puso cortinajes, miren, aquí lo vemos, ¿sí lo vemos? Y ahorita que vayan viendo los otros, ya como ya les dije que busquen los cortinajes, los van a poder identificar. Hay muchas teorías de por qué puso cortinajes. Y una de las teorías que más me gusta a mí es como le dijeron que hiciera
lo más asombroso que pudiera ver los ojos. Él se curó en salud, se curó que alguien dijera, es que esto no puede ser cierto. Y él creó una obra de teatro. Esa es la teoría que más me gusta a mí. Es que esto que estás pintando nunca pudo haber sucedido porque nunca estuvo el hijo y en tal escenario. Ese árbol, ¿dónde? ¿Dónde? No es verdad que es Ludovico. Entonces puso los cortinajes como si fuera un montaje donde las escenografías fueron creadas para esa escena en especial donde van a actuar ellos, que en el tiempo del que estamos hablando, los entretenimientos se hacían de esa manera. Se organizaban pequeñas obras de teatro con las familias y era lo que se presentaba, ¿sí? Entonces, esa es la que más me gusta. ¿Sabemos que es verdadera? No, pero no es disparatada, ¿sí? No es disparatada. El que él hubiera dicho, estamos montando una obra de teatro con escenografía decidida por mí, pues le daba toda la libertad de qué tipo de estos, ¿cómo se llama? Colinas o qué tipo de edificaciones o que nadie se sintiera herido. ¿Por qué no pusiste el Palacio Ducal? ¿Por qué no pusiste la cúpula de tal iglesia, lo que quieras? No, es que es escenografía. Por eso me gusta esa teoría. Pero bueno, es solamente una teoría. El trabajo de estos chiquitos es magnífico. Y nuevamente, fíjense, no solamente vamos a tener un cortinaje pesado, va a aumentar, vean qué cosa tan linda, va a aumentar el tamaño de esta visualidad del celeste poniendo una gasa color cielo que la brisa la aventó hacia la habitación. ¿Se fijan? Vean, esto que está aquí. No es ilusión, mi querido visitante. Es real, tan real que el aire está metiendo la cortina. ¿Sí me explicó? O sea, no tiene límite, Manteña. Él dijo, tú me dijiste lo que querías, te lo voy a dar. Pero otra situación hermosa, pero hermosa, hermosa, hermosa y muy complicada. A ver si me puedo explicar. Sí pueden notar que esto que está pintado, esta gasa celeste, llega hasta acá. Muy bien. Entonces nosotros podemos o sea, lo que debemos de entender es que Manteña le dijo al ojo, da al cerebro, el cerebro luego va a ajustar, ¿no? Que estoy viendo una pintura, pero al ojo le dijo, y tan es cierto que los angelitos están en este pedestal que pues ya hasta se cayó la cortina, ya se salió de donde tenía que estar, ya se cayó y ya está aquí adentro. Los angelitos ahí están, ahí están. Y la prueba es que el pedacito de la tela ya por error, ¿no? Por error, por el aire, ya se está metiendo a tu visitante, a tu espacio. A ver si por favor la agarras y me la avientas, porque esta telita es del espacio de los angelitos. Vean, esta telita debería de ir por fuera. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué tanto sabía de botánica? Mucho. ¿Qué tanto sabía de zoología? Mucho. Y si quisiera, por favor, que notaran, ese tipo de caballo podía costar lo mismo que una hacienda. Ese tipo de caballo. Eran los caballos que vendían los árabes. Los mejores caballos en ese tiempo, ¿verdad? Del mundo. No es casualidad.
Obviamente, así como te ponían en los retratos las joyas más caras de la persona retratada o la mejor, el mejor salón, claro que en vez de ponerle las joyas a un humanista que no quería parecer tirano, no quería parecer el papá con anillo y con púrpura, ¿sí me explicó? Pues nada más y nada menos, pues pone el caballo. Tenía uno, no, no tenía uno, tenía un establo completo, ¿verdad? De estos caballos y además cobraba por el pie de cría y lo que quieras. Lo pintó, lo pintó increíblemente bien y ya dentro de las proporciones adecuadas. Ustedes pueden ver que así a golpe está mucho mejor pintado el caballo que el criado. Se fijan que está un poquito forzado el cuerpo, en cambio este caballo está perfecto, realmente, realmente está perfecto. Y ustedes aquí pueden notar el tamaño, ¿sí? El área que utilizó en un solo caballo. Pues claro, si ese solo caballo costaba lo que una persona en toda una vida no iba a tener, un siervo, un empleado. Entonces, bueno, les quería mostrar el caballo. Ay, Dios mío, se me está yendo el tiempo. Los mastines. ¡Qué maravilla! Y vean, por favor, la delicadeza con que le están protegiendo el cuello a ese animal caricísimo. No le ibas a poner un collar y que luego tu amo te dijera, trae rojito aquí. No, no, eso no se puede, eso no se puede. Entonces, vean por favor cómo puso maravillosamente una tela, ¿verdad? Y luego ya puso, bueno, pues algo que sí pudiera funcionar como, ¿cómo se llama? Pues para contener, ¿no? A estos mastines. ¿Ustedes creen que era normal esa blancura en los perros del siglo XV? Se estaba desarrollando. Eran razas que se estaban desarrollando y como cosas específicas y muy, muy pocas en Europa, era otra riqueza, era otro tesoro. Mi hija tiene un perro totalmente blanco, entonces está requete feo porque la raza tiene apenas 140 años de existir, la raza. Y está totalmente blanco, así totalmente blanco. Y le digo, ay, hijita, nuestra única oportunidad de tener un tesoro renacentista en nuestra casa. Y tuvo que agarrar un novio se lo regaló, tuvo que escoger esta raza. Ni en las fotos me gusta que salgan, menos presumir que puede ser un tesoro renacentista. Cuando nosotros vemos cosas tan específicas como pudiera ser un caballo moteado en lila o un perro totalmente blanco, porque sí ya están viendo que hasta los ojos, ¿verdad? Tenemos que buscarle un poquito más, buscarle un poquito más. ¿Qué tantas personas podían tener esto en su haber? Y la respuesta la mayoría de las veces va a ser casi nadie, ¿sí? Entonces, en vez de poner un tesoro de oro, de monedas o de joyas, pues ponían sus posesiones que en X momentos o en X geografías era algo único. Como por ejemplo, ya después del descubrimiento de América, ahorita todavía no está descubierta América, pero ya después del descubrimiento de América vamos a ver un montón de pinturas con un perico o con una guacamaya. Y nosotros que somos de este lado decimos, bueno, ¿qué de plano se te acabó la imaginación? Era el único en el país, ¿no? O el único guacamaya en toda la región. Son tesoros que nosotros tenemos que ubicarlos en el espacio y el tiempo. En este caso, estamos hablando pues de esta hermosura, ¿verdad? Del caballo con las motas liláceas y de estos mastines totalmente albinos. Ustedes pueden notar que son diferentes razas y que, para que no haya la menor duda, nos pone a la misma raza, ¿la vemos?
pero no albino. ¿Sí? Aquí lo tenemos en lo que las demás familias pudieran tener un perro como este, sí, nada más que yo tengo como el normal y además tengo dos que son albinos. Son tesoros, costaban mucho dinero, mucho dinero. En la pared norte se le llama, la otra pared se llama el encuentro y otra de las paredes se llama escena de la corte. Escena de la corte es un retrato familiar. Sí se sabe que es Ludovico, sí se sabe que es Bárbara, su esposa. Bárbara es de Brandenburgo, ya saben, allá arriba, lo que les decía ahorita, que sus relaciones eran más con el Sacro Imperio Romano, sí, con lo que nosotros le llamamos Alemania. Él tenía esta noble de la familia de Brandenburgo. Van a estar sus muchachitas, van a estar sus hijos, va a estar su perro favorito, pero también vamos a tener ciertas personas que nos van a llamar la atención, pues porque estamos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando esto. Por ejemplo, una enana, ¿sí? Entonces tenemos caballos carísimos, tenemos perros albinos y también tenemos una enana. En este caso es mujercita. Tenemos enanos en España, vamos a tener muchas pinturas donde van a ser parte de la corte, ¿verdad? Los enanos, pero varones. Vean por favor el aironazo con el que se está pudiendo ver lo que normalmente no se vería. ¿Qué tanta gente puede ver al marqués tratando un asunto con su secretario que acaba de entrar? ¿Lo vemos? ¿Qué tanta gente podía estar en el diario viendo al marqués? Entonces, este hombre dijo, no, es que es buena suerte que lo podamos estar viendo. Se corrió la cortina. No, no, no es algo que se podía haber visto normalmente. La cortina por el aire, ¿verdad? Se corrió y entonces ya puedes ver la escena. Y vean el trabajo tan complicado, porque esta cortina la hizo de brocado doble. Tiene los bordados en oro hacia el exterior y lo que nosotros le llamamos terciopelo, ¿verdad? Rojo hacia el interior. ¿Cómo solucionó, el problemón? A ver, déjenme mostrarles. Aquí está. Esta es la complicadísima pared. Tenemos esta ventanal y tenemos una chimenea. Y claro, tenemos las entradas de las nervaduras, ¿no? Del techo. ¿Cómo lo solucionó? Igualito, pero igualito. Imaginó totalmente una escena y simple y sencillamente pensó que ese dintel era un pedestal. Entonces, si en la línea donde está la familia es esta, pues esta gente lo único que tengo que hacer es que suban escalones. Entonces, pues les puso una escalera y se solucionó el problema para no tener que poner aquí un cuadrado, un rectángulo de algo y que todo el mundo estuviera en el mismo nivel. No, calmado. Aquí está la gente sentadita, tranquila y lo que quieras. Y los que van llegando a pedir audiencia o pedir permiso, o pedir perdón, lo que quieras, pues van a tener que subir los escalones. Y aquí los tenemos. Digo, dentro de la restauración, pues hasta aquí ya llegó. Nuevamente vemos la moda, las mallas, una de un color y otra del otro. Eh, Era mucho más caro tener mallas o utilizar mallas, las dos del mismo color, porque cuando se te rompía una pierna, pues todavía podías usar la otra. Entonces, seguías usando la que te hasta donde se pudiera, ¿verdad? Y de seguro te tenías otra pierna, ¿no? De otro color. Se hizo moda, se hizo moda el que no se notara mucho que no tenías para comprar otro par y simple y sencillamente anduvieras a la moda.
Otra de las situaciones que podemos notar en estas pinturas de lo que es pues lo que es los inicios, ¿no? Del Renacimiento es la altura de la ropaje de las personas, los varones, estaba claramente, para ellos, claramente relacionado con su nivel social. Las personas que tenían estos ropajes hasta el piso o hasta lo que eran los tobillos, era una muestra absoluta que no se subían a los caballos, que ellos iban en carruajes. Por lo tanto, no necesitaban liberar, ¿no? Como lo que son las mallas. Estas personas que tienen su faldoncito, fíjense cómo traen un cinto. Las personas que solamente traían el faldón por decencia, porque aunque ustedes no lo crean, todavía en el siglo XV, si nosotras las muchachas íbamos pasando, no tienen ni idea la cantidad de aparatos reproductivos que veíamos de camino a tu casa, porque la gente no usaba, nadie usaba ropa interior, pero tampoco se usaban pantalones, nada más se usaba el camisón. Entonces, si estaban trabajando, si les daba calor, se lo amarraban aquí, si lo que quieras, y no era una muestra de indecencia, no era una intencionalidad, era simplemente, pues ¿qué otra cosa puedo hacer? Ya en lo que es estas situaciones del Renacimiento, están las leyes donde se pide que no exista, ¿no? Exposición. Entonces, las camisolas, que era lo que usaban ellos, los trabajadores, pues sí tenían que llegar como hasta la rodilla. Pero los trabajadores no podían portar armas, no podían portar daga. Estas personas que están acinturadas con su cinto, era el cambio de nivel social, porque ellos sí podían portar dagas. Entonces traían las mismas camisolitas, ¿verdad? No eran túnicas, pero con el cinto ya estaba claro que no eran trabajadores, porque podían tener su estuche y, bueno, su puñal o su daga. Entonces, cada una de estas ropajes sí tiene su traducción. Realmente tienen una connotación. La escena en la corte juega con la idea del acceso al presentar a Ludovico como el gobernante paternal con el que los espectadores del fresco tienen la suerte de poder tener audiencia. Ludovico aparece en la pintura vestido informalmente en comparación con sus familiares. Un vestido holgado que sugiere la función semi privada de la habitación. Por la nota que tiene en la mano y su consulta con su secretario, ustedes lo pueden ver aquí, recordar, fíjense, aquí está claramente, están hablando entre ellos, ¿verdad? Eh, eh, por la nota que tiene en mano y su consulta con su secretario, parece al espectador que han sorprendido a Ludovico en su rutina privada de gobierno, aunque mucha gente quiere decir, quiere pues convencernos que esa hojita, ese mensaje, es cuando le avisaron que era cardenal su hijo. Pero pues mientras no tenga letras, pues no lo podemos decir que es cierto, ¿verdad? En el tercio, bueno, lo de los escalones ya se los dije. Y el telón ficticio sugiere la brevedad de la propia audiencia del espectador con Ludovico, porque cuando se acabe la ráfaga, pues va a volver a caer la cortina. Y en el momento que caiga la cortina, el espectador pues no va a poder ver esa escena familiar. Vean qué cosa tan hermosa de escenario. Vean qué cosa tan espectacular, la perfección de donde están los cortinajes colgados, el trabajo de todos los mármoles, cada una de las diferentes facciones de las gentes que están pues alrededor, ¿no? De lo que es Ludovico, pues es increíble. Ahora, esta cámara ficta te cuesta 9 euros ver. El chiste es estar en Manto. Ese es el avión, es el caro. Pero 9 euritos. Y como les digo, pues desde
desde esta restauración, pues es algo maravilloso. ¿Por qué cayó en el olvido? Porque las familias casi todas las familias de mecenas fueron expulsadas en algún momento. Entonces, en el momento que se va la familia, pues claro que las funciones de los cuartos o de los palacios las deciden los nuevos, ¿no? Esta cámara dejó de recibir gente porque se hizo en algún momento un salón del tesoro y ahí se acumulaba regalos o cosas importantes. Cuando más adelante, ya en el siglo XIX, hubo guerras napoleónicas, invasiones alemanas, etcétera, ahí sí ya nadie se acordó que esta era una maravilla. ¿Por qué se tardó tanto? Porque pues ya estábamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué no finales del siglo XX? Miren, desde después de la Segunda Guerra Mundial, pues claro que fue un esfuerzo consciente del mundo en general, del poder conseguir dineros y personas y técnicas para restaurar todo lo que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Y claro que la cámara Picta pues estaba en la lista. Nada más que resulta lo siguiente, mis queridos alumnos. Manteña pintó todo esto al fresco. Muy bien, el fresco es perfecto, la técnica es perfecta. Pero Manteña, como él era el innovador, como ya estábamos en 1470 y algo, ¿verdad? Él pintó ciertos detalles, ahí les va, como los nervios de las hojas de los árboles que están ahí, los pintó al seco. ¿Se acuerdan que les dije que había al fresco y al seco? Esas pinturas, esos pedacitos, esos detalles que él decidió, ¿verdad? Que se iban a hacer al seco, es lo que más se ha batallado, porque se perdió al 100%. Lo del seco se perdió al 100%. Y para que la UNESCO y esto y lo otro, lo demás te den permiso, es porque sabes cómo fue. No, no puedes llegar aquí. No, pues esta es una hoja, pues tiene que tener estos nerviecitos. No, a ver, espérate tantito. Pues, ¿cómo sabemos si el señor quería ponerle los nerviecitos? Entonces, por eso se fue complicando y complicando y complicando, y estamos hablando como de 30 o 40 años, ¿eh? En que ya se logró. Pero bueno, ya se logró. Tengo 6 minutos para mostrarle la obra máxima, Magnus Opus, de Mantegna. ¿Alguien ha tenido oportunidad de estar en la Pinacoteca de Brera en Milán? Póngala en los pendientes. Milán es una ciudad posible, ¿no? Es una ciudad posible de tenerlo en la lista de pendientes. Esta obra se llama Lamentación sobre Cristo muerto. Esta obra fue hecha en 1478. No es su última obra ni nada, pero pues hasta aquí vamos a poder llegar. Es una obra al temple, pero sobre lienzo. Ya están entendiendo que se les está acabando el siglo, que ya tienen que agarrar pues lo que los otros jóvenes ya están haciendo. Óleo sobre lienzo. Ah, no, este es temple sobre lienzo. 68 centímetros. Ay, no, no, no. 68 centímetros por 81. Y está en la Pinacoteca de Brera. Lo maravilloso de una reestructuración que hicieron allá en la Pinacoteca es que lo quitaron de la pared donde estaba, pues con las otras obras de las fechas, ya ven que pues cronológicamente tratan de mostrártelos, ¿verdad? Y lo pusieron en un murete en medio. O sea, tú tienes que hacerle así para seguirle a la sala, ¿no? Es un murete. Y ese murete, en ese murete pusieron esta obra a la altura que estuvo cuando se creó. Entonces, llegamos, muchachas, ahorita, Blanca, ahorita. Entonces, todas nos hincamos, brincó. Hagan de cuenta que sacas un cajón de los de las forenses, de la morgue, cuando lo ves desde el punto de vista que Manteña
calculó que se tenía que ver. Si tú lo ves parado, es una obra magnífica, pero en el momento que te hincas, es literalmente sientes que se te viene encima hacia el cajón, ¿no? El cajón de la plancha, ¿no? De la morgue. Es algo maravilloso. Y claro que cuando nosotros nos levantamos, pues los demás gentes que estaban en el museo, así como que con permisito, y así, o sea, la cara que se puede ver, digo, en las personas que ya lo admiran, sientes que sí, ¡fum! Saltó esta persona. Esta lamentación, bueno, lamentación porque aquí tenemos, ¿verdad? A las personas, aquí está pues la típica, es estereotípica, eh, lo dije en femenino, el estereotípico es este frasco de ungüentos, de los que se supone que la Magdalena llevó, etcétera. Y tenemos mujeres con unas manos muy, pero muy, muy grandes. Ya tenemos arrugas, Luciana, ¿sí? Ya tenemos arrugas y esas arrugas, pues claro que no está así como muy, muy claro el por qué lo puso, porque María pues pudo haber tenido 45 años o 48 años, ¿no? Cuando murió Jesús, según la Biblia. Entonces son cosas que la gente pues hablaba y hablaba en su momento y definitivamente no lo podían creer. La original perspectiva utilizada por Mantegna para la figura de Jesucristo muerto es completamente inusual en la pintura renacentista. Completamente inusual. Y quisiera nada más, yo no sé por qué no lo puse, pero tengo medio minuto. ¿Sabemos quiénes son los nombres? Sí, es María y la Magdalena. O sea, la mamá y la que acompañó a la mamá, que sabemos que es la Magdalena. Y para que no tengamos tanta duda de cuál de las Marías anduvo con la Virgen María, nos ponen el pomo de los perfumes y ungüentos que se supone que Magdalena llevó. Cuando tú estás ahí, lo que estás viendo es la carne abierta. Eso totalmente inusual. Claro, claro que sí. Entonces, a Manteña, sus secretos va a ser que aquí quieren qué, ¿quieren pluma? Ah, bueno, está. Los secretos de las obras de Manteña son muchísimos, espero poderme haber explicado adecuadamente, pero ya conociendo la obra de Manteña, pues sí tenemos que ver qué es lo que está escondiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está escondiendo? Porque era tanta su genialidad que la realidad le quedaba como un poco corta, ¿no? Él inventaba realidades alternas. Entonces, bueno, pues aquí nos quedamos y espero, esta es la octava, ya nada más nos quedan dos. Les aseguro que las vamos a preparar muy bien y, y